forma interrogativa que va primero. Tenemos el auxiliar will, right? Tenemos acá a will, que es nuestro auxiliar para convertir, para hacer en este caso que estas preguntas sean en futuro. ¿Listo? We have a subject, so we have the auxiliary will, we have the subject. I, you, he, she, it, you, we, they. Voy a escribir solo una vez you, okay? And then we have the verb. Again, el verbo no lleva absolutamente nada. El verbo está en su forma infinitiva. Podemos decir que en su primera forma. El verbo no lleva absolutamente nada y no cambia para ninguno de los sujetos. ¿Listo? Okay, so we have will. Let's start with this one. Vamos a empezar con un ejemplo. Will I eat? And don't forget the question mark. Will I eat? ¿Comeré o yo comeré? ¿Cómo podemos responder a esa pregunta? Vamos a preguntarle por acá a Gabriel. Where is Gabriel? ¿Cómo me responderías en español esa pregunta? Yes, I will. Ok. Yo comeré. Ok, no te estoy preguntando. Yo lo haré. Ok, sí lo haré, comeré o no comeré. Profe, Yes. ¿pero puedes conectar un poquito la cámara? Que es que se me descarga el computador. Ok. Ok, will I eat? Entonces, es una pregunta en la que yo simplemente tengo que decir sí o no, si comeré o no comeré, right? No te estoy preguntando qué vas a comer o cuándo vas a comer, cuándo comerás, ni qué comerás, ni con quién comerás. Simplemente comerás. Entonces, la respuesta de Gabriel estaba correcta. Entonces, ¿cómo vamos a responder estas preguntas? Give me one moment, please. Okay. Here. Ok, claro que podríamos compartir la pantalla, pero entonces como ustedes no han demostrado la suficiente madurez para hacerlo, no voy a compartir pantalla para que ustedes escriban en la pantalla, en la pizarra. ¿Listo? No lo voy a hacer. Thank you. Ok, will I eat? Entonces, let's imagine that I will. Entonces, la forma afirmativa, la respuesta corta, va a ser siempre yes. ¿Y qué necesitamos acá en este espacio? ¿Qué irá acá? Vamos a preguntarle. Matías, sigo. ¿Sujeto? Ok, exactly. Thank you. The subject. Todos los sujetos van ahí porque exactamente la estructura es la misma para todos los sujetos. Para terceras personas, para primeras personas del singular y del plural. ¿Listo? Entonces, si yo pregunto, will she eat? Yes, she will. Will he eat? Yes, he will. Lo único que va a cambiar ahí es el sujeto. De resto, todos llevan la misma estructura para respuesta corta. ¿Listo? ¿Qué pasa si no comeré? Quiero decir que no comeré. Entonces, lo mismo. Acá vamos a tener... Los micrófonos, thank you. Ok, so here we have the negative word. Acá tenemos, recuerden que siempre que vamos a hacer respuesta corta, afirmamos al principio y al final. Entonces, por eso siempre tenemos que tener el yes y en este caso will, que sería la forma afirmativa. Si voy a negar, tengo que negar al principio, coma, sujeto y tengo que volver a negar en este caso con mi forma en futuro que sería won't. ¿Listo? Recuerden que won't es la contracción de will y de not. Entonces, lo mismo, ¿qué me hace acá falta en este espacio que tengo en blanco? The subject. The subject, excellent. Entonces, el sujeto va a depender de quién me estén preguntando o de quién estemos hablando, right? For example, will, let's imagine that we are talking about the, okay,
We're talking about this one. Will she teach? Will she teach? Ella enseñará. Yes or no? Let's imagine that we're going to answer no. No, she won't. No, ella no. ¿Ella no qué? ¿Sobre qué estoy preguntando? ¿Listo? Entonces, ahí estamos solo diciendo sí o no. Es como si en español a ustedes les preguntaran, Santiago, ¿comerás pizza hoy? No. Yes. Entonces, básicamente nosotros siempre decimos no o sí. En este caso, en inglés, nuestra forma de decir sí o no es de esta forma. Yes, she will, or no, she won't. Respuesta corta. ¿Listo? Do you have questions about this one? We're going to see some examples. Vamos a ver algunos ejemplos over here. ¿Se puede responder de forma larga? Yes. Claro que podríamos responderlo, pero no nos están pidiendo. Yes. No se ve la otra pantalla, solo se ve la de Future Simple Question. Ok. No, ya voy, no la he cambiado. Ahí voy. Thank you. Ok, entonces, ¿se puede responder de forma larga estas respuestas, estos ejemplos que tengo acá? Por ejemplo, will she teach? Para responderla, ¿cuál sería la respuesta en forma afirmativa? Si sí tuviera, si ella sí, si ella sí enseñara, o fuera a enseñar, ¿cuál sería la respuesta afirmativa larga? Sería Yes, she will teach. she will teach. Ahí estamos haciendo una oración afirmativa. Sujeto, will y verbo. ¿Listo? Pero no estamos dando información adicional. Estamos prácticamente convirtiendo esa pregunta a forma afirmativa, si es así, si así lo quiero decir, o de lo contrario, si quisiéramos dar una respuesta negativa, tendríamos que convertir esa misma pregunta de forma negativa. ¿Listo? We're going to see one example over here. Okay. Okay, this is just one example. Look at my question. Miren la pregunta de arriba. Okay. Will they study English at 9? So what is the question? ¿De qué se trata la pregunta? ¿Qué dice la pregunta, María Camila Castro? ¿Ellos estudiaron inglés en la noche? Ok, estamos hablando en futuro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Inténtalo otra vez, Camila. Ellos estudian inglés en la noche. Futuro. ¿Cómo me quedaría ese verbo? Estudiarán inglés en la noche. Y si es pregunta, ¿cómo se diría correctamente? Try again. Ellos van a estudiar. Val no. Recuerden que lo que hace el will con los verbos. ¿En la noche? Ok, ¿cómo? ¿Ellos estudiarán en la noche? Ellos estudiarán en la noche. Si yo no hago esa acentuación en forma de pregunta, me va a quedar como una oración en forma afirmativa. Si yo digo, ellos estudiarán en la noche, ¿estoy preguntando? No. Tengo que hacer énfasis en la forma en como yo estoy preguntando. ¿Listo? Ellos estudiarán en la noche o, ¿cómo más lo podría preguntar? Ok, that would be the basic form. Esa sería la forma. Recuerden que el will lo que hace es convertir ese verbo en estudiará, cantará, soñará, escribirá, volará, beberá. ¿Sí? Eso es lo que hace el will con los verbos. Entonces, para que lo piensen la próxima vez cuando estemos haciendo una traducción de una oración. Entonces, ellos estudiarán en la noche. Entonces, we have a short answer. Tenemos una respuesta corta. Over here, what is it? Tenemos una respuesta corta. Entonces, en este caso, y lo que les estaba diciendo ahorita, si queremos responder de forma larga, ¿sí?
Entonces, básicamente lo que estoy haciendo acá es convertir esta misma pregunta que hice al principio en una oración afirmativa, porque en este caso la quiero afirmativa. Miren acá. Entonces, en la forma afirmativa, ¿cómo era la estructura? Sujeto, acá tengo mi sujeto, necesito un auxiliar, acá tengo el auxiliar, necesito un verbo, exactamente el mismo verbo que tengo en la pregunta y exactamente el mismo complemento que tengo en la pregunta. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, básicamente es convertir esta pregunta en afirmación. ¿Listo? Look at that. We have another example. Miremos este ejemplo. Will they dance perreo at night? This is just one example. Okay? Will they dance hip hop? Will they dance hall at night? Let's imagine that we have to answer, that we need to answer in negative form. Queremos decir que no. No, we won't. Okay. En este caso, what is different? ¿Qué está cambiando en estas respuestas? Sujeto. Why? ¿Por qué? Porque cuando hacen la respuesta corta ya no es they, sino we. Not exactly. No. ¿Por qué tiene diferente sujeto? Porque nos están preguntando a nosotros. Exactamente, porque ustedes están incluidos entre ellos. Si yo estoy preguntando, will they dance, whatever, at night? Tú me estás respondiendo porque tú estás incluida en ese grupo. Si no tú estuvieras incluido en ese grupo, ahí sí me responderías con they. ¿Listo? This is just one example. We're going to move into another example. Okay. Like this one. This is another example. Will they watch TV in the morning? Yes, they will. O, respuesta larga, they will watch TV in the morning. Right? Ok, ¿qué pasa si yo quiero decir acá que no? Vamos a preguntarle a Dana Cárdenas. ¿Cómo me quedaría la respuesta corta y larga de esta misma pregunta? They want. Ok, ¿y respuesta larga? No, ¿qué? Respuesta larga, negativa. Okay. No, they watch TV. No, they will watch TV in the morning. Ok, ¿cuál es la negación para will? ¿O cómo niego con el futuro simple? Won't. Ok, won't. Oh, try again, Dana Cárdenas, again. Intenta de nuevo. No, they won't watch TV in the morning. Ok, en este caso no le estamos agregando el yes o el no al principio, ¿listo? Simplemente estamos diciendo si sí o si no. Ok. Ok, we're gonna move into the next one. This is another example. No terminamos la primera. Ok, the next one. Will they work in the morning? Acá tenemos respuesta negativa. ¿Qué pasa si la quiero dar afirmativa? Vamos a preguntarle por acá a Daniel. Repeat. Ok, tenemos este ejemplo. Will they work in the morning? Acá el ejemplo lo tengo, las respuestas las tengo en negación. ¿Qué pasa si yo quiero responder de forma afirmativa esta misma pregunta? ¿Cómo me quedaría, Daniel? Yes, they will. Ok, respuesta larga. They will work in the morning. Excellent, thank you, Daniel. That's exactly.
Okay, this is just another example. It's just the same. Will you read a book at 4 p.m.? Yes, I will. Or I will read a book at 4 p.m. Esto es para básicamente que miremos las opciones que tenemos para responder. Casi siempre cuando la pregunta empieza con will, digamos que lo más obvio es que se responda de forma corta, ¿listo? Siempre que la pregunta empieza solo con will, podemos responder únicamente con respuesta corta. A veces no es necesario volver a decir, digamos que el resto del complemento. Sin embargo, hay que tenerlo presente en caso de. Y más cuando estamos pasando, por ejemplo, una oración afirmativa, una pregunta a forma afirmativa o a forma negativa. Entonces, es un buen ejercicio. So, easy. Questions so far. Preguntas hasta aquí. Easy? Okay. Thumbs up. If you see in Zoom, Zoom has a thumbs up. Tienen unos, how do you say? Pulgares arriba. If you don't have questions. Okay, thank you. Use it. Zoom tiene unos pulgares arriba, entonces los aplicamos cuando preguntes y no hay preguntas. Thank you. Ok, aquí viene un poquito más de complejidad. ¿Qué pasa si le agregamos una double question a esas mismas forma interrogativa de will? En este caso seguimos teniendo lo mismo. Tenemos will, tenemos un sujeto y tenemos un verbo normal en su forma infinitiva. ¿Qué es lo nuevo? A ver, ¿a quién le preguntamos acá? A Sarita. ¿Qué es lo nuevo en este cuadrito, en este? Que se le agrega la WS question. Ok, ¿en qué orden van las double question words? Antes del auxiliar. Antes del auxiliar. ¿Cambia la estructura de la forma interrogativa, la que vimos arriba? Sí, pero se le agrega el W question. Es decir, que entonces este will está en diferente orden y estos sujetos también están en otro lugar. ¿Yes? No. Me voy a devolver a la diapositiva anterior. A ver. Acá está la primera que vimos, la estructura interrogativa. Tenemos No cambia. subject, verb. Ok, exactly. No cambia. Únicamente lo nuevo que tenemos serían las WH words al principio. Esto no altera la estructura que ya habíamos visto. Simplemente se agrega al principio. ¿Listo? ¿Qué pasa con las WH words? Vamos a preguntarle. Matías, sigo sin verte y voy a enviar un mensaje en este momento a coordinación de convivencia y posiblemente te van a llamar. Ok. So, ¿qué pasa entonces cuando estamos preguntando con WH words? ¿Qué pasa? ¿Será que puedo seguir respondiendo sí o no? Yes, you will. No, you won't. Carlos. Sí, yo diría que sí, porque pues de todas formas no... Ok, hagamos este ejercicio en español. Si yo te pregunto, ¿qué comerás esta noche? ¿Me puedes responder sí, no? No, Okay. ya no se podría poner la respuesta corta sin la larga. Ok, why? ¿Por qué? Porque ya uno no puede responder, así como dijimos, uno ya no puede responder sí. No puede responder no, porque no queda coherente, diría yo, la respuesta. Ok, no queda coherente porque te estoy preguntando por una información en específico.
Si yo te pregunto qué, me tienes que dar respuesta a ese qué. Si yo te pregunto dónde, me tienes que dar respuesta con un lugar. Si yo te pregunto cuándo, me tienes que dar respuesta, obviamente en futuro, haciendo referencia a una hora, a un día a la semana, a un mes. Si yo te pregunto por qué, me tienes que dar una razón. Okay, the question is, why will you read? Don't forget the question mark. Why will you read? Let's ask this question to Jaime. Jaime, why will you read? ¿Cómo responderías esa pregunta? Why will So what is why? ¿Qué es why? why es ¿por qué? Algo así. Okay. Why will you read? I will read. Recuerden que hay una palabrita que siempre utilizamos cada vez que nos preguntan con why. Because. Because. Okay. ¿Alguien te envió un hola? Entonces tú vas bien, Jaime. Continúa. I will read because Because it's interesting. it's interesting. Okay. Interesting. Excelente. Ahí me estás respondiendo en futuro, porque estás utilizando la estructura. I will read, me respondiste con las mismas partecitas de la pregunta que te estoy haciendo y le agregaste ya el por qué, la razón si es opción tuya. ¿Listo? Porque es interesante. ¿Listo? Ok, what happened if I ask you, vamos a ver, preguntamos a Julián. Julián, si yo te pregunto, when will you play Xbox? Digamos. When will you play Xbox? Sigo en la misma diapositiva de WH Web Questions, yes. Profe, la respondo, ¿cierto? Yes, te estoy preguntando, when, what is when? ¿Qué es when? Creo que sí, ¿cuándo? Okay, when will you play Xbox? I play Xbox. I will play Xbox. When? When? The next week. Okay, I will play Xbox the next week. Estamos hablando en futuro. Thank you, Julián. Excellent. Great job. Okay. Vamos a preguntarle a Samuel Orrego. Where? Estamos acá. Okay, aquí borramos esto acá. Where will you go for vacation? Where will you go for vacation? I will go in my house. Okay, where will you go for vacation after the COVID-19? My house. Oh, seriously? Vamos a preguntarle a alguien si se va a Cancún, a París. Vamos a preguntarle a Camila Araujo. Miss, no creo que alguien quiera volver a viajar. That's what I say after COVID-19, después del COVID-19, ¿ok? Camila Araujo, where will you go for vacation after COVID-19? After. I will Yes. go for vacations to the beach. Okay, I will go for vacation to the beach after blah, blah, blah. Ya si le quieres agregar after COVID-19. Excellent. Tienes que dar respuesta a la WH word. Siempre hay que tener presente la WH word. Okay, we're going to start one
activity, but we have 4 minutes, so we're going to start after this one. But we're going to do one more example. Let's do it to, what is, Santiago. Señora. Okay, Santiago. Who will read? Ok, primero que todo, Santiago, ¿por qué me salté el sujeto en esta pregunta? Juan José, por favor, ¿puedes quitar el fondo? Última vez que lo digo. Profe, ¿puedo responder? ¿Por qué lo saltaste? Yo, Ok, yes. Cuéntame, ¿por qué? Porque No, porque estás diciendo quién. Estás preguntando si lee ella o él o Ok, ellos. exacto, estoy preguntando quién. Si yo le pongo el micrófono por ahí. Oh, Jesus. Si yo le agrego un sujeto, entonces ya me estoy respondiendo en la misma pregunta, ¿quién? ¿Sí? Si yo estoy preguntando quién, es porque no sé de quién estoy hablando, ¿sí? Entonces eso es lo que espero de la respuesta. Entonces, ahora sí, ¿a quién le voy a preguntar por acá? A mí. Santiago. Who will read? Who will read? I will read. Ok. Tú leerás. Entonces, esa es la respuesta. Ahí me dice respuesta al quién. Ok. Thank you, Santiago. We're gonna do the last one. Dana Torres. Okay, Dana, where will vamos a hacerlo con otro sujeto. Where will your mom where will your mom go tomorrow? Sorry, may you repeat, please? Okay, listen. Where will your mom? En lugar de she, te estoy diciendo your mom. Where will your mom go tomorrow? Mañana. My mom will go to the supermarket. Okay, try again. Or she will go to the supermarket. Okay, excellent. She will go to the supermarket. ¿De quién estamos hablando? De your mom, ¿ok? Tú le cambiaste el sujeto por she, it's okay. Seguimos hablando de tu mamá. Juan José, última vez que lo digo y cuando volvamos...